Hay un momento específico en la vida de muchos hombres que nadie les advierte. Un momento en el que se dan cuenta de que todo lo que les enseñaron sobre cómo relacionarse con las mujeres estaba completamente al revés. No porque lo que aprendieron fuera malicioso, sino porque nadie se tomó el tiempo de explicar cómo funciona realmente la psicología detrás de la atracción. Y ese vacío de información tiene un costo enorme, años enteros actuando desde un lugar equivocado, sin entender por qué los resultados nunca llegan. La mayoría de los hombres crece creyendo que para que una mujer se interese en él, tiene que demostrarlo. Tiene que ser atento, disponible, constante. Tiene que responder rápido, halagar con frecuencia, demostrar que está ahí. Y esa lógica parece razonable desde afuera, porque en otros contextos de la vida, el esfuerzo visible produce resultados. Si trabajas más, produces más. Si estudias más, aprendes más. Entonces tiene sentido pensar que si demuestras más interés, recibirás más interés a cambio. Pero la atracción no funciona así. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando un hombre hace todo eso, cuando se vuelve completamente disponible, cuando pone a la otra persona en el centro de su atención sin que haya una base real todavía, no está comunicando valor. Está comunicando necesidad. Y la necesidad, en el contexto de la atracción, hace exactamente lo contrario de lo que se busca. En lugar de generar interés, lo apaga. En lugar de construir atracción, la destruye antes de que tenga oportunidad de nacer. Esto no es una opinión ni una teoría de Internet. Es un mecanismo muy antiguo de la psicología humana. El cerebro, de manera automática, asigna más valor a lo que percibe como escaso. No porque seamos irracionales, sino porque evolutivamente esa lógica funcionó durante miles de años. Lo que es difícil de obtener generalmente es porque vale la pena protegerlo. Y lo que está disponible para cualquiera, en cualquier momento, sin condiciones, suele parecer ordinario aunque no lo sea. Esto ocurre con el dinero, con los recursos, con las oportunidades. Y también ocurre con la atención de una persona. Un hombre que entrega su tiempo y su energía sin ningún criterio, que responde en segundos a cualquier mensaje, que reorganiza su día entero por una señal de interés, está comunicando algo muy específico sin darse cuenta. Está diciendo que su tiempo no tiene demasiada demanda, que no hay mucho compitiendo por su atención. Y cuando eso es lo que se percibe, el valor emocional de esa atención cae de forma inmediata. Ahora bien, aquí viene la parte que más confunde a la gente. La solución no es fingir que estás ocupado. No es responder tarde de manera estratégica, ni actuar misterioso, ni ignorar a alguien para parecer interesante. Esas tácticas no funcionan a largo plazo porque no tienen nada real detrás. Y las personas, especialmente las mujeres, tienen una capacidad extraordinaria para detectar cuando algo no es auténtico. La incoherencia siempre aparece. Puede tardar días o semanas, pero termina filtrándose en los detalles pequeños, en la forma de hablar, en las reacciones, en el lenguaje corporal. La seguridad falsa nunca dura. Lo que realmente cambia la dinámica es algo completamente distinto. Y es más simple de entender de lo que parece, aunque requiere más trabajo que cualquier técnica. Lo que cambia la dinámica es tener una vida que realmente valga la pena vivir, independientemente de si alguien está mirando o no. Un hombre que tiene proyectos propios, que trabaja en su cuerpo, que desarrolla habilidades, que tiene metas que lo movilizan, que construye algo que le da dirección, ese hombre no necesita inventar que está ocupado porque genuinamente lo está. No necesita actuar seguro porque la seguridad viene de saber quién es y hacia dónde va. No necesita competir por la atención de nadie porque su energía está invertida en algo más grande que la validación de otra persona. Y eso, ese pequeño pero enorme detalle, cambia todo. Porque cuando alguien así interactúa con una mujer, la dinámica es completamente diferente desde el inicio. No hay desesperación. No hay ansiedad por saber si gustó o no. No hay necesidad de interpretar cada mensaje, cada emoji, cada demora en responder. Hay una calma que no se aprende en un video ni en un libro. Esa calma viene de tener un centro propio al que volver cuando la interacción termina. Viene de saber que con o sin esa persona, la vida sigue siendo tuya y sigue valiendo algo. Eso es lo que se llama independencia emocional. Y es, sin duda, una de las cualidades más atractivas que puede tener un hombre. No porque sea una técnica de seducción, sino porque comunica algo muy específico. Comunica que esta persona no te necesita para estar bien. Y eso, paradójicamente, hace que quieras estar cerca de ella. Piénsalo desde otro ángulo. Cuando alguien necesita constantemente tu aprobación para sentirse seguro,
cuando cada respuesta tuya determina su estado de ánimo, cuando sus reacciones dependen completamente de lo que tú hagas, ¿qué sientes? Probablemente una mezcla de presión, incomodidad y, con el tiempo, agotamiento. Porque estar con alguien que depende emocionalmente de ti para funcionar no es atracción, es una carga. La atracción real, la que se sostiene en el tiempo, nace de querer estar con alguien, no de sentir que lo necesitas para no hundirte. Un hombre emocionalmente estable no hace eso. No pone su bienestar emocional en manos de otra persona. Si hay interés, lo nota y lo corresponde con naturalidad. Si no lo hay, continúa con su vida sin drama, sin perseguir, sin intentar convencer a nadie de que debería elegirlo. Esa tranquilidad tiene un efecto magnético porque es rara. La mayoría de las personas vive en un estado permanente de reacción, siempre dependiendo del entorno para saber cómo sentirse. Y cuando alguien que no funciona así aparece, se nota de inmediato. Hay otro elemento que pocas personas mencionan cuando hablan de este tema, y es quizás el más importante de todos. Es el efecto de la incertidumbre calibrada. No la incertidumbre artificial de ignorar a alguien para hacerlo sufrir, sino la incertidumbre natural que existe cuando una persona tiene su propio mundo y no gira alrededor de nadie más. Cuando el comportamiento de alguien es completamente predecible, cuando sabes exactamente cómo va a reaccionar ante cualquier señal, cuando puedes anticipar cada movimiento, el interés se apaga. El cerebro necesita cierto nivel de novedad para mantenerse activo. Necesita algo que no pueda resolver de inmediato. Y cuando una persona tiene vida propia, cuando sus reacciones no siguen el guión habitual del hombre que persigue y halaga, eso genera algo en la mente de quien lo observa. Genera curiosidad. Y la curiosidad es el inicio de todo. La curiosidad lleva a la observación. La observación lleva al pensamiento. Y cuando alguien empieza a pensar frecuentemente en otra persona, sin siquiera proponérselo, el interés emocional comienza a crecer de forma orgánica. No porque el otro haya hecho algo espectacular, sino porque su comportamiento no encajó en el patrón esperado. Porque no persiguió cuando se esperaba que persiguiera. Porque no buscó aprobación cuando la mayoría lo hubiera hecho. Porque siguió su camino con una calma que resultó imposible de ignorar. Este es el punto en que mucha gente se confunde y cree que estamos hablando de manipulación. No lo es. La manipulación implica fingir algo que no eres para obtener un resultado. Lo que estamos describiendo es lo contrario. Es ser tan auténtico, tan enfocado en tu propio camino, tan honesto contigo mismo, que ya no necesitas actuar de ninguna manera en particular. El resultado no es un objetivo que persigues. Es una consecuencia natural de quien eres. Y esa diferencia es crucial. Porque cuando el resultado viene de quien realmente eres, se sostiene. Cuando viene de una actuación, eventualmente se cae. No hay forma de mantener una imagen que no corresponde con tu realidad durante suficiente tiempo. Tarde o temprano, la persona real aparece. Y si la persona real no tiene nada detrás, si no hay una vida construida, si no hay dirección ni disciplina ni propósito, todo lo construido sobre esa base falsa se derrumba. Por eso el verdadero trabajo no está en aprender técnicas. Está en construir una identidad que no dependa de la validación externa para sostenerse. Y eso implica cosas concretas. Implica tener un cuerpo que cuidas porque te lo mereces, no para impresionar a alguien. Implica trabajar en habilidades que te hacen mejor, no para presumirlas sino porque el crecimiento en sí mismo te da dirección. Implica tener proyectos que te importan, que ocupan tu mente y tu energía de una manera genuina. Implica construir hábitos que te dan estructura. Implica aprender a estar solo sin sentir que algo falta, porque la soledad y la soledad incómoda son cosas muy distintas. Cuando un hombre construye todo eso, cuando tiene una vida que genuinamente le pertenece, algo cambia en su forma de moverse por el mundo. Cambia su postura. Cambia su tono de voz. Cambia la manera en que mira a las personas y la manera en que responde a las situaciones. No porque haya practicado frente a un espejo, sino porque su interior cambió. Y el interior siempre termina manifestándose en el exterior, quieras o no. Ese es el tipo de presencia que resulta difícil de ignorar. No es agresiva, no es ensayada, no intenta llamar la atención. Simplemente está ahí, estable, tranquila, coherente. Y en un mundo donde la mayor parte de las personas vive buscando validación, donde casi todo el mundo está pendiente de cuántos likes recibió, de qué piensa alguien de él, de si fue suficientemente interesante en la última conversación, alguien que no necesita nada de eso se convierte en algo completamente diferente. Hay una frase que resume todo esto mejor que cualquier explicación larga.
La atracción más duradera no nace de quien más lo intenta. Nace de quien menos lo necesita. Y esa frase no es una táctica. Es una descripción de lo que ocurre cuando un hombre finalmente deja de buscar ser elegido y empieza a elegirse a sí mismo primero. Porque en el fondo, todo lo que hemos hablado lleva a un mismo lugar. El hombre que persigue desesperadamente la atención de los demás, que ajusta su personalidad según lo que cree que van a querer ver, que vive midiendo su valor por cómo reacciona alguien más, ese hombre no tiene una base propia. Está construyendo su identidad sobre terreno ajeno. Y eso es inestable por definición. En cambio, el hombre que se dedica a construir algo real, que desarrolla disciplina, que trabaja en sus proyectos, que cuida su salud, que tiene valores claros y actúa en consecuencia, ese hombre ya no necesita buscar atención. Ya no necesita impresionar porque no está actuando para nadie. Y precisamente por eso, su presencia tiene peso. Tiene algo real detrás. Y las personas lo sienten aunque no puedan explicarlo con palabras. Cuando llegas a ese punto, el mundo de las relaciones deja de parecerse a una competencia que tienes que ganar. Deja de ser un juego donde el que más se esfuerza pierde y el que finge más gana. Se convierte en algo mucho más simple y mucho más honesto. Dos personas que tienen sus propias vidas, que no se necesitan para estar completas, que deciden acompañarse porque genuinamente quieren hacerlo. No porque uno persiguió hasta convencer al otro. No porque uno necesitaba ser elegido y el otro cedió. Sino porque ambos eligieron libremente. Y eso, a diferencia de todo lo demás, sí tiene la posibilidad de sostenerse en el tiempo. Así que si hay algo que llevarte de todo lo que acabas de escuchar, es esto. Deja de invertir energía en parecer interesante y empieza a invertirla en serlo. No para los demás. Para ti. Construye una vida que tenga sentido cuando estás solo. Desarrolla disciplina en las cosas que te importan. Aprende a estar cómodo con quien eres sin necesitar que nadie lo confirme. Y cuando hagas todo eso, cuando realmente lo hagas y no solo lo entiendas en teoría, vas a notar algo que nadie te puede garantizar con una técnica. Que la atención que antes perseguías empieza a llegar sola. No porque hiciste algo para atraerla, sino porque dejaste de necesitarla.